Señor Jesús, te damos gracias a esta hora porque una vez más nos permites compartir tu preciosa palabra, Señor. Palabra que nos bendice, que nos edifica, Señor. Gracias por esta oportunidad, Señor Jesús. Y si te pido, por favor, en que en cada familia donde podamos entrar, Señor, donde nos dejen entrar con su corazón, Señor, yo te suplico que tu Espíritu Santo les visite, les bendiga, les llene, Señor, y que cada uno pueda ser visitado por tu Espíritu Santo por medio de la palabra. Y Señor, y que lleve la enseñanza, la revelación por medio de tu Espíritu Santo. Señor, necesitamos esa unción pentagonal, Señor, sobre nuestra vida para poder trasladar este consejo, este mensaje, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor. Amén. Amén y amén. Que Dios te bendiga, amigo, hermano, amada familia de familias, que nos permites entrar ahí hasta la comodidad de tu casa. Una vez más te digo, eres un valiente, eres una valiente, porque nos dejas entrar hasta la comodidad de tu casa. Quiero que pues sepas que el Señor está por venir, está cerca de su venida, y pues qué bueno que nos encuentre juntos, por el momento virtualmente, pero pronto congregacional y presencialmente. Ese es el anhelo de nuestro corazón. Así es de que te felicito, te invito para que vayas, tomes tu cuaderno de notas, tu celular, tu Biblia, y que te prepares porque esta noche quiero compartir un tema familiar al que le hemos puesto por nombre Familias sin filtro. Ahora, en este tiempo tan moderno que nos ha tocado que vivir, ¿verdad? Donde vemos que el avance de la tecnología es tan impresionante, las aplicaciones van y vienen, ¿verdad? No hay fotografía ahora que no tenga filtro, que no haya sido retocada, que no haya sido manipulada para que se vea mejor, ¿verdad? De hecho, hay aplicaciones que a las personas le pueden poner ojos de color azul, verde, rubios, verse más jóvenes, verse más viejitos, etc. Hay aplicaciones que lo hacen todo. Entonces, cuando yo me refiero a familias sin filtro, quiero hablar y quiero darles a entender que las familias cristianas, las familias que conocen al Señor Jesús, nosotros debemos de ser sinceros, debemos de ser honestos, ¿verdad? Agradecidos, debemos de ser buscar esa llenura del Espíritu Santo, ¿verdad? Para que nuestra vida misma sea sin filtro delante de Dios. Entonces, cuando me refiero sin filtro, es que seamos honestos, que seamos nosotros mismos. ¿Verdad? ¿Por qué digo esto? Porque hay familias que solamente viven de apariencias, ¿verdad? Tanto el esposo como la esposa no se llevan, pero cuando van hacia el mundo exterior aparentan, ¿verdad?, que son la pareja ideal, los mejores, y tal vez están desesperados, necesitan ayuda, pero como no la piden, nunca se les da. Entonces los matrimonios terminan por fracturarse, separarse. Hay hijos que resultan dañados por consecuencia de que las familias, de que los padres tienen filtro. Ahora, cuando en realidad lo que deberíamos de hacer todos es buscar el auxilio, la ayuda, la consejería. Yo siempre he dicho, hay muchos que han manipulado la administración, ¿verdad? Y la administración la han demonizado tanto que por eso es de que muchos no buscan el ministrarse, pero creo que todo empieza con un consejo. Empezamos un tipo de consejería ministerial, consejería pastoral, un tipo de consejo que tal vez un poco más hacia una ministración ya directamente al alma, ¿verdad? A la vida de la persona o la vida familiar, y en algunos casos no siempre una administración es una liberación. A veces con el simple hecho de dar un consejo ya la vida empieza a cambiar, empieza a ser renovada. Entonces,
quiero que entendamos. ¿Por qué me estoy tardando en explicarte acerca del sin filtro, verdad? Pues porque quiero que lo entendamos. Entonces nosotros como hijos de Dios, dice que antes éramos extranjeros, ahora ya no somos extranjeros. Antes éramos advenedizos, dice, ahora ya no somos advenedizos. Antes no éramos familia, ahora somos de la familia de Dios. Y fuimos acercados por medio de la sangre de Cristo. Entonces, en este tema familiar, ¿verdad? Que pues realmente es congregacional. Yo quiero que aprendamos, si hay esposas, si hay hijos que no tienen filtro, son familias que no tienen filtro, son entonces iglesias que no tienen filtro. Porque al final una iglesia está conformada por familias, pero si las familias solamente viven detrás de un filtro y nunca muestran realmente la necesidad que tienen o nunca muestran quiénes son en verdad, entonces es un poco difícil, ¿verdad? Es un poco difícil porque nunca se les puede manera correcta. Entonces, creo que ya me detuve, por eso puse aquí este dibujo de estas manzanitas, ¿verdad? Las dos manzanitas están riendo, pero una tiene el filtro de la sonrisa y la otra manzanita triste. Entonces puede ser de que dentro de las familias cristianas estén pasando problemas, ¿verdad? Y se ponen ese filtro para que nadie diga nada. Después, cuando ya se encuentran tan emproblemados y que ya no encuentran la salida, pues es bien fácil venir y decir, si nadie me ayudó, nadie estuvo pendiente de mí, nadie se preocupó de mí. Pero en realidad, el que está enfermo necesita buscar la ayuda, ¿verdad? Porque el doctor, cuando tú estás enfermo, tú buscas al doctor. El doctor no sabe si tú estás enfermo en tu casa. No, nosotros tenemos que buscar la ayuda. Lo mismo es espiritualmente. Ok, entonces como base quiero que me acompañes y que leamos Mateo capítulo 15 y verso número 19. Dice, porque del corazón provienen malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios y calumnias. Aquí yo sé que cuando se habla acerca de un falso testimonio es cuando alguien está hablando mentiras de otros. Pero también quiero que veamos desde este ángulo que un falso testimonio lo puede dar un cristiano que está aparentando. Un falso testimonio lo puede dar un hijo de Dios que tiene un filtro colocado y que no es genuinamente delante de los demás. Dios sí lo conoce, el Espíritu Santo sí lo conoce, pero probablemente esté aparentando, quizás está aparentando que está lleno del Espíritu Santo cuando en realidad tiene una vida vacía de Dios, ¿verdad? Entonces, o quizá, ¿cómo estás? Bien, aleluya, victoria. Y quizá en problemas, urgido de que alguien le ayude. Pero entonces se ven involucradas muchas veces la vergüenza, ¿qué dirán de las personas? ¿Verdad? Yo soy de la high life y entonces no me puedo dar color de que estoy triste o que tengo un problema, menos si es familiar o si es económico, de cualquier índole. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que ocurre es de que hay muchos que dan falsos testimonios y por eso debemos de tener mucho cuidado. Entonces, esta noche yo quiero que entendamos, amados hermanos que nos ven, y Dios quiera que en algún día, Dios quiera que algún día este mensaje pueda ser en otros idiomas, sea por medio de la tecnología que avanzada, o que el Señor traiga a alguien que traduzca en diferentes idiomas, ¿verdad? Este mensaje, ¿verdad? Entonces hay muchos que están dando falso testimonio, pero porque tienen colocado un filtro. Yo quiero que esta noche le pidamos al Espíritu Santo que nos auxilie para que podamos ser genuinos delante de Dios. El Señor te conoce, sabe cuáles son tus necesidades individuales, personales, pero también familiares. Y ahí es donde el Señor quiere llevar el auxilio. Mira, cuando el Señor llega a la vida de una persona individual, es porque también quiere bendecir la casa donde Él está, de donde Él vive, de donde Él es, el núcleo familiar al que Él pertenece. De hecho, así dice Hechos 16, 30 y 31, dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú
y tu casa alcanzará misericordia. Entonces quiere decir de que el primer paso es que alguien llegue a esa clínica espiritual del Señor para que pueda empezar a ser restaurado. Entonces ese caudal de bendición empieza a llegar a la familia. Qué hermoso es el Señor, porque al final el Señor tiene bendiciones para las familias. En Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces lo que el Señor quiere es bendecir las familias. A ver, dile ahí al Señor: Dios quiere bendecir mi familia, Dios quiere bendecir. Y así se lo dejo en su corazón. El Señor, bueno, yo sé los planes que tengo para ti, no de mal, no de calamidad, no de destrucción, sino planes para bendecirte y darte un futuro y una esperanza. ¡Qué precioso! Por eso aquí tengo esto que nosotros le pusimos a nuestra familia en la última Santa Cena que tuvimos, y hablamos acerca de una esperanza familiar. Prepárate para que este domingo de Santa Cena, ¿verdad? Tenemos nuestro servicio de Santa Cena, para que le dediques el tiempo junto con tu familia. Prepara el altar, prepara la Santa Cena, ¿verdad? Y tómale fotografías, envíanos, porque realmente eso nos bendice. Pero eso es para este domingo, así es de que yo te invito para que le dediques tiempo. Y si tú tal vez no lo has hecho porque tal vez no has tenido el tiempo o no sabes qué hacer, pero pues envíanos tus fotos junto con tu familia, con tus hijitos. Hermano, hemos visto que los hijitos de algunos están pero tan grandes, los cargamos hace un par de meses y ya los vemos caminando. Ya solo falta que les salga bigote a algunos, ¿verdad? Pero me alegro, nos bendice. Entonces, Dios quiere bendecir a las familias, pero para que la bendición fluya dentro del núcleo familiar, tienen que quitarse todo falso testimonio. Es decir, las familias no tienen que tener filtro. Y aquí es donde yo te decía, ¿cómo así sin filtro, verdad? Ya te lo expliqué, pero quiero ponerte algunos puntos para que los entendamos. Entonces, las familias de Dios deben de ser agradecidas. Las familias de Dios tienen que ser honestas. Las familias de Dios tienen que ser sinceras. Las familias de Dios no tienen que vivir de apariencias. A eso me refiero yo cuando digo sin filtro. Ahora la pregunta es, ¿cómo lo conseguimos? ¿Cómo podemos hacerlo? Primero, entregando por completo el corazón a Dios. Tal vez alguien me dirá: pastor, pero en mi familia no todos son cristianos. Bueno, agárrate de la promesa de Hechos 16, 31. Que si tú conociste al Señor, pero no todos en tu casa son cristianos, crea esa promesa que la misericordia del Señor va a alcanzar a todos en tu casa. Sí, pero es que mis papás no quieren meterse con Dios. No, hay que orar, todo en la oración. Mis hijos no asisten. No te preocupes, la gracia y el favor de Dios los va a alcanzar. Entonces, porque es una promesa, pero ocupémonos nosotros de entregarle nuestro corazón al Señor. Qué hermoso es cuando hay un núcleo familiar completamente entregado al Señor. ¿Por qué? Porque entonces buscan en conjunto, buscan en familia al Señor, tienen los mismos pensamientos o van hacia un mismo propósito en el Señor. ¿Vale? Entonces, mientras se logra, mientras el Espíritu Santo conquista el corazón de todo el núcleo familiar, los que tenemos el corazón en el Señor, sigámoslo buscando, porque eso es lo que tenemos que hacer, que ellos vean en nosotros ya no un falso testimonio, sino un verdadero testimonio de cambio y que amamos al Señor. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo se le quita el filtro? Entregando por completo el corazón a Dios. Y número 2, buscándole continuamente al Señor. Esto es una búsqueda constante, no hay que descansar. Como decimos allá en nuestra natal tierra, Guatemala, don't hesitate. Hagamos todo lo que sea posible. Nosotros tenemos que hacer todo lo que esté a nuestro alcance, todo lo que esté a nuestras manos para poder presentar primero nuestra vida personal, pero en conjunto la vida de nuestra familia. Amén. Entonces, quiero que veamos en la Biblia algunos ejemplos. Es que de ahí es donde tenemos que aprender, de los ejemplos. Claro que yo busqué familias que sí tenían filtro. ¿Verdad? Yo busqué familias con filtro, familias que solo aparentaban, ¿verdad? Para que
y que solamente vivían una vida cristiana así, no verdadera, no honesta, sino que tenían un gran filtro, y por eso es de que no prosperaron, por eso es de que no progresaron. Entonces, pastor, pero entonces, ¿qué ejemplos? No, el ejemplo de lo que no tenemos que hacer. Entonces, nosotros podemos ver en estas familias que te voy a presentar, cómo no ser, para que le pidamos al Espíritu Santo que nos auxilie. Entonces, quiero que veamos acá este primer ejemplo. Una familia con una madre ausente, ¿verdad? Yo sé que los padres, por alguna razón, cuando digo padre me refiero a papá y mamá, puede ser que estén ausentes en el núcleo familiar. Puede ser que porque hubo una separación, porque uno de los padres murió, o peor aún, ¿verdad?, estando los dos padres ahí, porque no se involucra y no hace su función como padre dentro del núcleo familiar. Entonces quiero que veamos este pasaje tan conocido de Lucas capítulo 15 y verso número 11. Dice: y Jesús dijo: cierto hombre tenía 2 hijos. Mire cómo el Señor Jesucristo está poniendo el ejemplo de este hogar que tenía este filtro. Y Jesús dijo: cierto hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos le dijo al padre: Padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde. Y él les repartió los bienes. O sea, me voy a detener aquí, porque recordémonos que en la sociedad, en el tiempo que el Señor Jesús vivía, la mujer estaba relegada a un segundo plano, tercero o cuarto plano, ¿verdad? ¿Y por qué lo digo? Cuando hacen el conteo, por ejemplo, por poner unos ejemplos para que veamos cómo era esa sociedad, ¿verdad? De que, por ejemplo, cuando hicieron el conteo para ver cuántos se habían alimentado, dice que fueron como 3,000 o 5,000 hombres, sin contar mujeres ni niños. Entonces las mujeres no las tomaban en cuenta. Vemos nosotros que de alguna manera siempre la mujer estaba siendo relegada a un segundo plano, ¿verdad? ¿Por qué el Señor Jesús no la tomó en cuenta? Ahora, el caso del Señor Jesús es hermoso, es precioso, es que Él es Dios, ¿verdad? El Señor Jesús, cuando decía, por ejemplo, Él quería ir a descansar, o ir a visitar, decía, ¿vamos a la casa de Lázaro o vamos a la casa de María y Marta? ¿Cómo decía el Señor Jesús? ¿Se recuerdan cómo decía? A ver si tú que me estás viendo y me estás poniendo atención, ¿para cómo decía? Claro, decía, vamos a la casa de María y Marta y Lázaro. Qué impresionante cómo el Señor Jesús, mira, siendo una sociedad, voy a utilizar una palabra así que no les va a gustar a muchos, pero siendo una sociedad machista, ¿verdad? El Señor Jesús le daba el lugar que le correspondía a la mujer. Y eso no solo se quedó para los tiempos de Jesús. También este tiempo el Señor está restituyendo el lugar de la mujer dentro de la iglesia, dentro del hogar, ¿verdad?, en un entorno cristiano. Claro, ni el machismo es bueno, ni el feminismo. Las dos cosas son patrocinados por Satanás, que el Señor lo reprenda. El machismo y el feminismo. Ninguno de los dos es bueno. Lo que nosotros tenemos que lograr, amar, tener, es estar bajo el gobierno del Señor Jesús. Cuando estamos de esa manera, hermano, ya no va a haber ni machistas ni feministas. Otro día vamos a hablar de eso. Pero las dos cosas son lacra de la sociedad, destruyen las sociedades. Los machistas destruyen la sociedad de los varones y el feminismo destruye la sociedad de las mujeres, las hace ver horribles y a los hombres los hace ver horribles también. Ok, bueno, ya hablé demasiado de eso. Pero entonces aquí me llama la atención que el Señor Jesús no menciona a la mujer, sabiendo que el Señor Jesús siempre tenía la delicadeza. Por ejemplo, se sentó a descansar y Él le habló a la mujer samaritana, cuando nadie le hablaba. Dice que ella llegó más o menos como al mediodía, cuando el pozo estaba completamente vacío, ¿verdad? Ella llegó a sacar agua al pozo y le habló. Qué impresionante. Sanó a la suegra de Pedro, ¿verdad?
y dejó. Es que por eso es que debemos de entender cuando la palabra está describiendo. Dice que entonces la suegra de Pedro se levantaba y les servía. No piense usted que les servía de desayuno o les servía de comer, sino que en realidad estaba como haciendo una función de servicio, como la que estaban haciendo los discípulos. Es que el Señor es hermoso. Él le dio el lugar. Entonces, ¿por qué razón? ¿Por qué razón entonces el Señor Jesús no dijo, bueno, el nombre de la, o por lo menos mencionó a la mamá? Definitivamente que, déjeme pensar, no está escrito en la Biblia, pero la única razón por la cual, conociendo que el Señor sí les daba su lugar a las mujeres, era porque estaba muerta, había fallecido. Es la única razón, porque si no el Señor la hubiera mencionado. Pero entonces aquí vemos como en el hogar la madre estaba ausente, hermano, como sucede en los hogares quebrantados, ¿verdad? En los hogares partidos. Probablemente el hermano mayor tomó un papel, ¿verdad? De ayudar, de colaborar quizás un poco más en el hogar para ayudar al padre y cuidar de su hermano menor. Porque eso así tiene que ser. Cuando uno de los padres falta, ¿verdad? Definitivamente que hay un proceso que aunque no se pida, aunque no se demande, automáticamente entra en juego ese proceso, ¿verdad? Es un proceso que trata de suplir la ausencia de. Ahora bien, aquí vemos entonces que esta familia con una madre ausente estaba tremendo, pero ¿por qué razón? Porque recuérdense de que la escritura decía que no abandones las enseñanzas. Dice, oh hijo mío, dice, acuérdate de tu Creador. En Eclesiastés dice, acuérdate de tu Creador. Dice, antes que vengan los días malos. ¿Cuáles eran los días malos? ¿Cuáles eran los días malos? Ahora te voy a decir, los días malos hay de muchas maneras que las podemos ver. Pero este era, por así decir, un día malo. No estaba mamá en el hogar. Y recordemos de que el papá da la orden y la mamá la instrucción. El padre ordena y la mamá instruye, de tal manera que dice que la mamá es la que da la Torá. ¡Qué impresionante! ¿Qué era? Es enseñar cómo hacer las órdenes que da papá. Pero como mamá estaba ausente aquí, el padre quizás solo daba órdenes, pero no había quien le tradujera esas órdenes a sus hijos. De tal manera que llegó a tal punto que el hijo, en lugar de quererse quedar en la casa, se fue. Y no hablemos del hijo mayor, porque el hijo mayor se quedó en la casa, pero él estaba refunfuñando, no se sentía agradecido, ¿verdad? No se sentía parte de, porque al final el hijo mayor le dijo, pero si yo ni siquiera un cabrito puedo agarrar, pero si todo es tuyo, hijo, le dijo. No se sentía parte del hogar. Pero como yo le estoy poniendo el énfasis al hijo menor, ¿verdad? Porque no había, al estar ausente no había, hermano, tenía ese filtro de apariencia que estaban bien, ¿verdad? Estamos bien, hasta que explotó la cosa y se fue el hijo de la casa. Se salió de la casa el hijo. Y lo peor de todo es que dice que malgastó su hacienda viviendo perdidamente. En otras versiones dice, malgastó su herencia, su heredad, su dote. Lo que a él le tocaba cuando el padre muriera, lo echó a perder. Ahora, aquí vemos entonces que ya no estaba la figura materna, no estaba la mamá, y automáticamente el hijo, al pedirle la herencia, le estaba diciendo, papá, no quiero que estés. Entonces la cosa se puso difícil. Porque entonces el hijo, que en su pensamiento, en su actuar, él creía que estaba haciendo bien, pero en realidad estaba totalmente equivocado.
Porque al salirse de la casa del padre perdió esa protección que la casa, que el padre le daba, que lo sostenía. No quiero hablar tanto solo de lo económico que el padre le daba, sino que esa presencia paternal, esa presencia del padre que definitivamente ayudaba a sus hijos. Entonces se va, sale, tuvo que aprender una lección muy fuerte fuera de casa. Por eso es de que nosotros como padres debemos de estar siempre presentes y no ausentes con nuestros hijos. Claro, si hay un papá que ya partió con el Señor, pues obviamente, ¿verdad? Pero recordémonos de que aquellos que hemos conocido al Señor Jesucristo conocemos a nuestro Padre eterno que nos ama. Y si tú eres de aquellos que reconoces, respetas y recibes cobertura sobre ti, de seguro que tienes una paternidad de tu alma, ¿verdad? Que te está cubriendo, tu pastor, el ministro que te cubre. Él puede tomar también ese lugar del padre que está ausente. Pero volvamos un poquito a la vida del hijo pródigo, porque entonces tuvo que aprender la lección al salirse fuera de la casa. Y dice que malgastó todo lo que tenía. Ya sabemos qué fue lo que hizo, dónde fue que terminó y cómo él cobró una vez la conciencia de que lo que estaba haciendo era malo. Eso ya lo sabemos, no lo quiero enfatizar mucho, sino que yo quiero que veamos la palabra malgastó. Y aquí quiero que lo veamos. La palabra malgastar viene del griego diascorpizo, y esta palabra significa malgastar las propiedades. Pero yo quiero que entendamos aquí la herencia, la heredad que le tocaba como hijo, por ser parte del núcleo familiar, por ser parte de la familia, por ser hijo, le tocaba una heredad. Caso contrario de aquel hombre que cuando llegó a Acán, el rey, ¿verdad?, que estaba casado con Jezabel, que el Señor lo reprende, todo espíritu jezabélico. Le gustó la viña de Nabot. Qué bonita viña, una belleza. Él dijo, véndeme tu viña. Él era el rey y él le podía haber ordenado. Y le dijo, véndeme tu viña. Y le dijo, no, ¿qué tal que yo no haga tal cosa? Dijo, porque esta es la heredad de mi padre. Fíjese que este hombre ya grande, ya adulto, ya casado con hijos, cuidaba la heredad. Es que esto es muy importante. Cuando hay un padre ausente, cuando uno de los padres está ausente, se corre riesgo de perder la heredad. Que Dios nos ayude. Si está papá y mamá en la casa, que no esté solo pintado o de adorno, sino que realmente esté que esté presente para sus hijos, pero no para malcriarlos. No, sino para enseñarles, para instruirlos, para corregirlos cuando sea necesario. Entonces, este filtro que había aquí, ¿verdad?, se dio a conocer que cómo estaban en realidad, ¿verdad?, cuando vieron ya lo que había pasado, que el otro malgastó toda la herencia. Entonces, malgastar propiedades, desperdiciar. Hay muchos que desperdician su vida, tienen grandes dones, grandes talentos que el Señor les ha dado y los tienen desperdiciados. Me refiero a los que son hijos de Dios, ¿verdad? También dice que malgastar o diascorpizo significa disipar. Y esta palabra disipar significa hacer algo que desaparezca. Tenía algo y lo hizo desaparecer. ¿Verdad? Y no era mago, sino que lo hizo desaparecer. Quiere decir que no lo apreció, no le dio valor, ¿verdad? Como dice el dicho, al que no le cuesta lo vuelve fiesta, ¿verdad? Desperdició. Y también diascorpizo significa malversar. Y esta palabra es bien interesante porque malversar es hacer uso del recurso para algo ajeno a su función. Quiere decir de que lo que al hijo menor le tocaba, lo usó para algo que no era la función. No solo lo desperdició, lo despilfarró, lo malversó. O sea que le dieron su dote, le dieron su heredad y de una vez la usó en algo que ni valía la pena.
Porque dice que mientras tenía estaba lleno de amigos. Se le acabó todo, lo dejaron. Entonces debemos de tener mucho cuidado, amado hermano, padre de familia, amada hermana, madre, que me estás escuchando. Estemos presentes para nuestros hijos, pero no solo para consentirlos, ya te lo dije, sino para decirles no. Esto no está bien, o sí, hijo, te felicito, lo hiciste bien, sí, hija, te felicito, sigue adelante. No, esto no va por buen rumbo, corrígete en esto. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros los padres. Nosotros los padres no estamos solo para darle así a los hijos y que ellos vivan su vida como quieran. Para eso el Señor nos dio el hermoso y honroso privilegio de poder ser padres, para poderlos enseñar en el camino del Señor. Incluso, ¿verdad? Proverbios 22:6 dice: instruye al niño en su camino, en su carrera, en el camino de Dios, para que cuando llegue a ser viejo nunca se aparte de él. Entonces, los padres siempre vamos a tener esa responsabilidad, aunque nuestros hijos todavía estén casados, o más bien dicho, ya estén casados o estén fuera de casa. Siempre nosotros vamos a tener que estar orando, intercediendo por ellos, pidiendo, suplicando por ellos que les vaya bien en toda su vida. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para quitar ese filtro? Es ser padres presentes, no padres ausentes. Entonces yo te preguntaría, amado hermano, pero que te escudriñes en tu corazón. ¿Eres un padre presente? Ay. Vamos a ver otro ejemplo. Familia sin prevención. Mire este filtro, hermano. Segunda de Reyes, capítulo 4 y verso 1. Este pasaje es impresionante. Dice: y una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo temía al Señor, y ha venido el acreedor a tomar a mis 2 hijos para esclavos suyos. ¿Qué le parece? Aquí este pasaje es impresionante, hermano, porque nosotros podemos ver varias cosas. Que aquí la esposa, porque aquí la que llega es la esposa, pero fíjese cómo ella reconoce a su esposo. Es que esto lo tenemos que entender. La mujer dice que era mujer de los hijos de los profetas. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo. O sea que para que se haya casado con un profeta quiere decir de que no era cualquier mujer. Era una mujer consagrada, una mujer de hogar, una mujer que amaba, una mujer temerosa del Señor. Como todas las hermanas que están viendo en este momento acá. Y espero que me pongan amén, o que me digan amén. Aleluya, despiértenlas, ¿verdad? Y para que digan amén. Pero fíjese cómo esta mujer empieza a descubrir el filtro que tenían en el hogar, en aquel hogar. Dice: tu siervo, mi marido. Qué interesante, porque lo primero que la mujer tenía que haber dicho era: mira, mi marido, tu siervo. O sea que ahí había, hermano, por favor, perdóneme, yo tal vez voy a llegar a ver a este profeta allá en la patria celestial, ¿verdad? Pero quiero ver, aquí yo entiendo, hermano, que él tenía descuidado su hogar. Era un siervazo, en la calle todo siervo, ¿cómo está? Aleluya, profeta del Altísimo, hombre de Dios, y en su casa, ausente por completo. No se puede ser así. Tú primero tienes que ser pastor de tu mujer y de tus hijos, de tus hijas. Tú primero tienes que ser siervo en tu casa, pero porque ministras bien a tu esposa y a tus hijos. Aunque nadie me diga amén. Porque
Porque afuera es bien fácil ser siervo. Mire, como el Señor Jesús dijo también, el peor lugar donde, voy a parafrasear el verso, ¿verdad? Nadie es profeta en su propia tierra. Es decir, en la casa es donde menos lo ven a uno quizás como siervo de Dios. Y quizás como ni lo tratan como siervo de Dios. Quizás, bueno, no es que me esté quejando ni es porque me esté pasando a mí, ¿verdad? Pero hay lugares donde quizás, hermano, los tratan como trapos, saber cómo, no los respetan. Pero el verdadero siervo de Dios tiene que aprender a ser un siervo en su casa y fuera de ella. Aquí entonces vemos el filtro que empieza a descubrirse. Había un problema en este hogar. Y era y aquí dice, tu siervo, mi marido, ha muerto. Claro, ese no era problema ese no era el problema, ¿verdad? Porque nadie es eterno ahorita, ¿verdad? Nadie es inmortal ahorita. Somos eternos, pero no inmortales todavía. Va a haber un momento donde vamos a ser, ya somos eternos y también vamos a ser inmortales, ya no vamos a morir más. Pero si el Señor tardara otros 100 años, hermano, o si tardara 50 años, no sé cuántos más estuvieran listos para irse o pudiéndolo esperar. Pero, ok, ese no era el problema. Tu siervo, mi marido, ha muerto. Míralo cómo le reconoce ella. Tu siervo era temeroso de Dios. Y ha venido el acreedor a tomar a mis 2 hijos para esclavos suyos. ¡Qué cosa más terrible! Porque una deuda no se adquiere de un día para otro. Una deuda no se adquiere de un día para otro. Esto es poco a poco. Y empieza a enredarse la vida. ¿Verdad? La vida empieza a transcurrir hasta tal punto que quedan enredados en las deudas. Y por favor, aquí no quiero referirme tanto a lo material, aunque obviamente es material lo que está pasando acá. Pero quiero que lo veamos de muchas maneras, del modo económico también, pero también puede ser de que hay muchos que están enredados en el mundo y ahí quedan atrapados, ya no pueden salir. Entonces, dice la Biblia que el que peca, dice, es esclavo de lo que peca. En este caso acá, dice el acreedor. Ha venido a tomar a mis 2 hijos para esclavos suyos. Ahora, fíjese qué tremendo, porque estaba el papá ausente. La mamá estaba que no podía. La mamá estaba desesperada. Y el acreedor no se llevó a la mamá a la cárcel. El acreedor no se llevó al que debía. El acreedor no se llevó a quien tendría que haber ido a pagar, sino que el acreedor se llevó a los hijos. Espiritualmente hablando, el acreedor es una potestad que va detrás de los hijos en los hogares. Cuando hay padres que están ausentes, que no tienen prevención espiritual. Ay, qué cosa más terrible esta, Dios mío. ¿Qué otra cosa podemos ver aquí? Entonces, había un problema en este hogar. Y el problema era la acumulación de deudas en el hogar. Hay hogares que están tan estresados, tan problemados, pero es por las deudas. No duermen, los esposos ya no disfrutan la compañía, sino que todo el día están pensando en eso, a tal punto que algunos se rompen, se quiebran y se separan por ese problema. Y lo peor de todo es de que los que siempre salen pagando los platos rotos, según este pasaje, son los hijos. Ahora, este filtro hay que reprenderlo, hermano. Y hay que buscar la ayuda. Por eso aquí, por eso decía, esta es una familia sin prevención, porque no planificaron bien. Nosotros como hijos de Dios debemos de planificar. El Señor Jesús está hablando, ¿verdad? Está enseñando y dice, ¿quién? Dice, ¿quién que va a construir una torre? No se sienta primero, dice, calcula el material, lo que va a gastar, dice, para ver si puede hacer la obra, para que no la haga y se quede a la mitad y no termine y que se burlen de él. Esto me está hablando a mí de prevención.
¿Será que estoy prevenido yo? ¿Será que soy precavido en lo que hago? ¿Será que tengo protegida a mi familia? Hermano, aquí se murió el papá y lo que les dejó fue deudas. Padre Santo, que Dios nos ayude. Y cubrimos con la sangre de Cristo los hogares del pueblo de Dios. Y que siempre tengan una sana economía, que siempre tengan una sana vida de vivir, pero económicamente, que tengan una vida económica sana. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén, amén. Pero para poderlo tener hay principios bíblicos que no los podemos hacer a un lado. Ahora, hay principios bíblicos que no los podemos quitar si de verdad queremos tener una sana economía, ¿verdad? Si de verdad queremos comer el pan de nuestra economía. Yo escribí hace un par de años, hace bastantes años atrás, escribí un libro de bolsillo que le puse El pan de nuestra economía. ¿Cómo es importante entonces que nosotros aprendamos a tener una sana economía delante del Señor? Ahorita te voy a decir cómo podemos tener una sana economía, pero quiero que le pongamos el ojo al acreedor. Te dije que el acreedor es una potestad, ¿verdad? Nosotros en la Biblia podemos ver diferentes clases de potestades que atacan, ¿verdad? Pero el acreedor, hermano, cuando no hay prevención, cuando falta el padre cuando el padre está ausente. En el otro vimos la madre ausente, aquí vemos al padre ausente. Hermano, se vuelve terrible la cosa. Acreedor se dice en el hebreo nashá, y esta palabra significa oprimir por deuda. Padre, que el Señor liberte de las deudas a su pueblo, que el Señor liberte de toda deuda. Ahora, la Biblia dice, no debáis nada a nadie, sino el amaros los unos a los otros. Pastor, pero entonces, ¿cómo hacemos? Mire, es que hay muchos que compran no porque tienen, sino porque pueden. Ahora en este tiempo nada cuesta una cosita así, mire, de plástico, que tiene una franjita magnética atrás, y mire, fácil se pasa, pero después para pagarla. Oprimir por deuda, nashá. Nashá significa prestar. Padre Santo, qué cosa más difícil. Nashá significa demandar. Fíjese que el acreedor, porque aquí mire, el acreedor fue el que le prestó y después se lo está demandando. Y como no tiene, se lleva a los hijos. Padre Santo, sean cubiertos los hijos del pueblo de Dios. Y por último dice, acreedor, nashá significa entregar. ¿Con qué dificultades quizás, o con qué esfuerzo sería la mejor palabra? Algunos han adquirido durante el tiempo sus cosas y que después van a tener que entregar porque no tienen una sana economía, porque no son previsores. Y por último, olvidar. Qué cosa más terrible. Porque, no porque el acreedor, que bueno, así que el acreedor se le olvide, no, se le olvida al que debe. Y como se le olvida al que debe, el acreedor llega. Es una potestad terrible que la reprendemos en el nombre de Jesús. Pero no solo la tenemos que reprender en el nombre de Jesús, sino que nosotros tenemos que aprender a ser previsores. Ahora, el acreedor literal ataca la economía y quita la libertad. Literal. Estoy hablando del acreedor literal. Ataca la economía entonces y quita la libertad. El acreedor espiritual quita el tiempo para servirle a Dios y nos amarra en nuestro servicio. Es decir, no nos deja servir con libertad. Entonces tenemos que ver cómo este acreedor lo reprendemos en el nombre de Jesús. Entonces aquí está el secreto de cómo se vence. El acreedor se vence solo cuando uno da. Ya sabía yo, pastor, por dónde iba. Pues ni modo, si se lo tengo que enseñar, amado pueblo. El acreedor se vence solo cuando uno da ofrendas, diezmos o tiempo para Dios.
claro que aquí estas tres cosas no son, puedo dar o doy el otro. No. Todo lo tenemos que hacer en su debido orden. En algún momento tú y yo ofrendamos, en algún momento tú y yo diezmamos, y en algún momento tú y yo le ofrecemos nuestro tiempo al Señor en servicio. Es la única manera de desterrar al acreedor de las familias cristianas. Entonces vemos que ese filtrito que tenían ahí de apariencia, si no vivimos de, cuidadito, yo soy el profeta, tranquilo, vivo, y nada más nos tuvo y hubo un problema. Reprendemos ese filtro, amén. Vamos a ver otro filtro más. De acuerdo para lo malo. Esta familia, yo me imagino que tal vez ya sabes de quién voy a hablar en este momento. Hay quienes solamente se ponen en la familia. Porque en la Biblia vemos muchos ejemplos de personajes que se pusieron de acuerdo para hacer lo malo. Por ejemplo, cuando estaban buscando al apóstol Pablo, dice que los hombres, los fariseos y todos los que estaban persiguiendo al apóstol Pablo se pusieron de acuerdo para orar y ayunar para encontrar a Pablo y matarlo. Imagínense ese propósito, hermano. Ese propósito. No, qué terrible. Entonces, pero eso no quita que la palabra, nosotros vemos que hay personas en las familias que se ponen de acuerdo para lo malo. Vemos, por ejemplo, volvamos al ejemplo del rey Acán y su esposita Jezabel, ¿verdad? Que se pusieron de acuerdo, ¿verdad? Y le robaron la viña a Nabot. Qué bueno si le robaron la viña a Nabot y lo mataron. Se pusieron de acuerdo para hacer una cosa malvada. Ahora, veamos este ejemplo de esta familia. Qué filtrito el que tenían ellos. Esta era una familia que tenía un filtro, pero poderoso. Ananías dice, Hechos capítulo 5 y verso número 3. Mas Pedro dijo, Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del terreno? Mira, si tú no sabes toda la historia, yo te invito para que leas todo el capítulo 5, pero yo te voy a resumir. Yo solo saqué, porque es una lectura muy larga, yo solo saqué los versos para que veamos qué era lo que estaban haciendo. Pero Ananías y Zafira era un núcleo familiar, era una familia que ellos habían recibido como heredad un terreno. Entonces, como se habían convertido al Señor, entonces ellos dijeron, voy a vender el terreno y voy a dar todo el dinero del terreno a la iglesia. Es una acción hermosa, una acción poderosa, ¿verdad? Que atraía bendición sobre sus vidas. Lo malo fue que entre ellos dos se pusieron de acuerdo y dijeron entre ellos, nos dieron tanto por el terreno, vamos a agarrar nuestra parte y vamos a llevar lo que nos sobró y vamos a decir que es todo lo que nos dieron por el terreno. ¿Qué filtro tenían ellos entonces? Apariencias, ¿verdad? La mentira. Ellos querían que los vieran como aquellos supercristianos, ¿verdad? Aquellos supercristianos que son bien colaboradores, pero por dentro no eran genuinos. Y aquí nada más y nada menos que no le estaban mintiendo al apóstol Pedro, no le estaban mintiendo a la iglesia, le estaban mintiendo al Espíritu Santo. Hermano, qué cosa más terrible. Por eso cuando tú lleves tu ofrenda, cuando tú lleves tu primicia, cuando tú lleves tus diezmos, cuando tú lleves lo que lleves a la casa de Dios, hazlo con un corazón genuino, agradecido delante del Señor. Porque hay veces que el Señor no recibe las ofrendas. Aquí en la tierra probablemente van a servir, pero el Señor no las recibe allá. Entonces aquí ellos se pusieron de acuerdo para lo malo, es decir, menciona dos cosas que hicieron. Por ejemplo, Ananías dice, ¿por qué le mentiste al Espíritu Santo? Y bueno, y el verso 4 al 5 dice que en ese momento, dice, cayó al suelo y murió porque le mintió al Espíritu. Hermano, pero ¿cómo se le podía mentir al Espíritu Santo si el Espíritu Santo es Dios? Y el Espíritu Santo ya sabía.
El Espíritu Santo desde antes de que ellos lo hicieran ya sabía lo que iban a hacer porque el Espíritu Santo es Dios. Amén. Entonces aquí tenemos que entender lo que estaba pasando. Ellos pretendían aún quererle engañar al Espíritu de Dios, diciendo, no, si yo soy un buen cristiano, miren qué bueno soy. Cuidadito, es que cristiano como yo, o como dijeran los hermanos argentinos, cristiano como yo, no hay. Como yo no hay dos. Gracias a Dios, ¿verdad? No. Pretendían mentirle al Espíritu Santo. Pretendían, hermano, o aparentaban tener una vida espiritual, pero tan hermosísima. Y le mintieron al Espíritu Santo y murió. Veamos por el lado ahora, hermano, esto es de asustarse, el que le quiera mentir al Espíritu Santo. Padre Santo. Mire, veamos a Zafira, Hechos capítulo 5 y verso 9. Por eso te digo, lee todo el capítulo 5 y tú vas a verlo ahí. Entonces Pedro le dijo, ¿por qué os pusiste de acuerdo para poner a prueba al Espíritu del Señor? Mira, los pies de los que sepultaron a tu marido están a la puerta y te sacarán a ti también. Cayó Zafira muerta y la fueron a enterrar a la par de su marido. Entonces aquí vemos dos cosas. Mentir al Espíritu Santo, poner a prueba al Espíritu Santo. ¿Cómo así? ¿Cómo así poner a prueba al Espíritu Santo? Si la Biblia dice que Dios no tienta a nadie ni es tentado por nadie. Porque cuando tú lees en la versión King James, en Hechos 5:9, dice, ¿por qué tentaste al Espíritu Santo? Lo tenemos que entender bien claro. Lo tenemos que entender bien claro. Pretendía, hermano. Entonces, aquí tenemos que entender algo, y le voy a decir qué es. Ya vimos el tremendo filtro de la mentira, el tremendo filtro de la apariencia, pero aquí, hermano, aquí el otro filtro que nosotros podemos ver, que se deduce, porque ¿cómo alguien le va a querer mentir a Dios si Dios sabe que está mintiendo? Como alguien que quiere poner a prueba al Espíritu, o sea, a Dios, si sabe la intención que lleva. Entonces probablemente tal vez ni siquiera creían en la deidad del Espíritu Santo. Como pasa ahora. En este tiempo hay muchos que no creen en la deidad del Espíritu. Muchos solo piensan que el Espíritu Santo es una energía, ¿verdad? Es una energía nada más. O es la fuerza activa de Dios, como dicen otros, ¿verdad? Y no, el Espíritu Santo es Dios, es la tercera persona de la Trinidad, es Dios mismo. Ahora, quiero que le pongamos el ojo a la palabra mentir. ¿Por qué le mentiste al Espíritu Santo? Mentir viene del griego pseudomai. Pronunciar una falsedad. Hasta bonito se escucha, ¿verdad? Pronunciar una falsedad. O sea, de que lo que ya no era solo mentir, sino que había algo falso, porque ya no era genuino. Pero ¿por qué? Mentir es diferente a ser falso. Le voy a decir por qué, aunque parece lo mismo. La falsedad ya lleva incluido una intención, una intencionalidad en el corazón. Hay quienes mienten y se les salen las mentiras, pero tan fácilmente. Pero ser falso, eso ya lleva una intención. ¿Por qué? Porque ser falso es querer aparentar o pretende ser otra cosa. Yo voy a aparentar que soy bueno para que me vean y que por eso me den privilegio en la iglesia, o que vean que yo soy un ungido y que me mantengo orando para que me den privilegio. No, eso es ser falso. Intentar engañar, por eso es que le decía, ¿cómo querían o pretendían intentar engañar a Dios? No se puede. Amén. Solamente que sea alguien que no cree que Dios tenga poder. Ahora, la palabra prueba, que fue lo que hizo Zafira, se dice en el griego peirazo. Y esta pues literalmente significa tentar, que ya le expliqué, y también significa disciplinar. Imagínense quererle enseñar al Espíritu. No, ellos llevaban una intención completamente equivocada. Entonces ya vimos que ese filtro, hermano, por eso es de que nuestro hogar tiene que ser sin filtro. Tenemos que ser genuinos delante de la presencia del Señor, delante del Señor. Quiero que avancemos un poco más y que veamos
Mateo capítulo 7 y verso 26. Dice, y todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos, azotaron aquella casa y cayó, y grande fue su destrucción. Mire, ¿qué filtro no tenía un fundamento sólido? Pero se veía aquella casa fuerte, se veía aquella casa hermosa. Al decir casa, pues aquí está hablando de una casa, pero en realidad se refiere a una familia, a una vida. Hay quienes aparentan tener aquella fortaleza, ¿verdad? Aparentan ser, pero aquel matrimonio, aquel hogar hermosísimo, y no tienen fundamentos sólidos. Ahorita vamos a ver que se necesitan fundamentos y cimientos, ¿verdad? Se necesita edificar. Para poder edificar bien se necesita un fundamento sólido. Y el fundamento sólido es Cristo Jesús. Entonces aquí quiere decir que el filtro que ellos tenían acá era de que aparentaban estar bien, estar fuertes. Pero no, al primer viento, ¡pum!, se cayó, ¿verdad? Como la historia de los 3 cochinitos y el lobo, ¿verdad? Y cada uno construyó su casa, uno lo hizo de palitos y el lobo soplar, y le botó la casa, el otro la hizo de hojitas igual, pero cuando llegó el que la había construido con ladrillos. Hermano, si el mejor cimiento, el mejor fundamento, el único fundamento se llama Cristo Jesús. Él es nuestro fundamento, Él es nuestra roca firme, nuestra roca fuerte, donde nosotros nos podemos parar y de ahí edificar nuestra vida, edificar nuestra casa. Entonces, el filtro, este filtro, hermano, hay muchos que lo tienen. Gracias a Dios hay muchos que ya han salido de ese filtro, pero aparentar estar bien, ¿verdad? ¿Cómo te va? Bien. Súper bien. ¿Qué digo bien? Súper bien. Cristiano, ¿qué digo cristiano? Cristianazo. Hasta el Benji está diciendo que está bien. Pero entonces tenemos que reprender todo filtro que el Señor no le agrada. Fíjense que quiero que veamos la palabra insensato en la Biblia. Se dice en el griego moros. La palabra insensato se dice en el griego moros. Y moros lo que literalmente significa es aburrido. Aburrido. Hermano, a mí me impresionó este significado porque el insensato, ¿cómo se mide una persona insensata? Está aburrido, pero aquí tendríamos que preguntarnos por qué alguien se puede aburrir, por qué alguien está aburrido en la casa de Dios, por qué alguien está aburrido en su propia casa. ¿No será que tienes una vida monótona? ¿No será que no le encuentras la chispa a tu vida? La chispa de tu vida no es la Coca-Cola, la chispa de tu vida es Cristo Jesús. Entonces, algo está pasando en el hogar para que estés aburrido en tu casa. Tenemos que reprender eso. Pero ese es un síntoma de un insensato. Y un insensato es aquel que no edifica sobre la roca, sino sobre la arena. Quiere decir de que nunca va a tener nada bien ni nada seguro en su vida. También es un necio. Padre Santo. Aquí hay tanto de qué hablar, pero el tiempo siempre avanza, ¿verdad? Pero un necio es aquel con quien no se puede hablar. Nabal dice que era insensato, dice que era un necio, con quien no se podía hablar. Yo no sé si usted ha conocido a alguien que usted le dice, mire que no es así, no, es que esto es, no se puede, es un necio, no se puede. Ok, también, pues obviamente un insensato, que era lo que veíamos, ¿verdad? Un insensato, un ignorante. Entonces, aquel que no edifica sobre la roca, aquel que no tiene un fundamento, aquel que no tiene un fundamento genuino delante de Dios, que es Cristo Jesús, es un ignorante. Aunque nadie me diga amén.
Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer, amado pueblo? ¿Qué es lo que vamos a hacer, amado hermano? Ya deberíamos de nuestra vida y de nuestra familia quitar todo filtro de apariencia y presentarnos delante del Señor genuinamente. Yo quiero concluir con este pasaje de Mateo capítulo 7 y verso 24. Y quiero decirte que el único que nos puede ayudar es el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios es el que nos ayuda. Y dice Mateo capítulo 7 y verso 24. Marqué algunas palabras para que lo entendamos este verso. Por tanto, cualquiera que oye, lo primero que tenemos que hacer es oír. Una de las primeras cosas que Dios le dijo a Israel, le dijo, oye, oh Israel, oye. Para poder oír se necesita poner atención. Por eso es que hay hogares que están divididos. Porque no se ponen atención. Los padres no le ponen atención a sus hijos, los hijos no le ponen atención a los padres, los cónyuges no ponen atención el uno al otro. Por tanto, cualquiera que oye, entonces lo primero que hay que hacer es oír estas palabras mías. ¿Pero qué vamos a oír? No cualquier cosa, las palabras del Señor Jesús. Yo te invito, yo ya lo hice, pero yo te invito para que tú busques las palabras del Señor Jesús. En los 4 evangelios, ahí te vas a dar cuenta de una hermosura que hay, las palabras del Señor Jesús. Entonces cualquiera que oye, ¿pero qué? Las palabras del Señor Jesús, es decir, la enseñanza, es decir, la doctrina, es decir, la sana doctrina. Oye la sana doctrina. La sana doctrina, me atrevo a decir que hasta si no la entiendes, pero como es sana, te nutre, te ayuda. No escuches cualquier cosa. Y dice, el que oye estas palabras mías y las pone en práctica, aquí ya vemos un determinante. Poner en práctica las palabras que oímos de Jesús. Las palabras de Dios, lo que el Señor nos dice, lo que el Señor nos enseña en su palabra. Eso debemos de poner en práctica. Dice, será semejante a un hombre sabio. ¿Cuántos quieren ser sabios aquí? Amén. ¿Cuántos decían, ponme ahí, yo quiero ser sabio delante de Dios? Pero ¿cómo? ¿Cómo se puede comparar? ¿Quién es un hombre sabio? El que edificó su casa sobre la roca. Aleluya. Amén. Y la roca es Cristo Jesús. Amén. La roca es Cristo Jesús. En esa roca me esconderé, bajo su sombra moraré. Y cuando vengan las tempestades contra mí, en esa roca me esconderé. Aleluya. Entonces, si queremos ser sabios, edificamos sobre la roca. Dice el verso 25, y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos, azotaron aquella casa, pero la casa no se cayó porque había sido fundada sobre la roca. Aleluya. Entonces vemos, el sabio edifica sobre la roca, pero eso es el segundo paso. El primer paso es fundar sobre la roca. Está la roca, se hace el fundamento y después se empieza a edificar. Ese es un hombre sabio, esa es una mujer sabia. Entonces, ¿qué vamos a hacer, amado pueblo del Señor? A estas alturas, yo creo que ya me entendiste que nuestras familias deben ser sin filtro completamente. Presentarnos delante de Dios y si necesitamos ayuda, buscar la ayuda necesaria. Buscar la ayuda, pero no vayas con cualquiera. Si tú tienes tu pastor, abócate con tu pastor. Nosotros somos sus pastores. Yo como pastor le digo, busque la ayuda de su pastor. Nosotros estamos aquí deseosos de poder bendecir al pueblo y de ayudarlo, ¿verdad? Para que salgan de problemas espirituales que tal vez los han tenido atados por mucho tiempo, pero se necesita buscar la ayuda. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer, amado hermano, amada familia de familias? Yo te invito para que escudriñes dentro de tu corazón y que le pidas al Espíritu de Dios que te ayude. Padre, en el nombre de Jesús, estamos delante de ti suplicando el auxilio de tu Espíritu Santo. Señor, que quites todo filtro de apariencia, todo filtro contrario, Señor, y que nos podamos presentar delante de ti tal como somos, Señor.
tal como somos delante de ti, que podamos alcanzar el oportuno socorro, el auxilio, Señor, según sea la necesidad de cada uno. Ayúdalo, Padre, por favor. Ayuda a las familias, ayuda a los esposos, a las esposas, a los hijos, los matrimonios, Señor. Ayuda a la familia, Señor, por favor. Tú como un Padre bueno, en el nombre de Jesús te pido que ayudes, que envíes el auxilio, Señor, que tu Espíritu Santo llene las vidas, los auxilios, les guíe, Señor, cómo poder quitar toda apariencia, quitar todo filtro, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, yo te suplico que esta palabra que fue sembrada hoy lleve fruto abundante en sus vidas, en sus familias, a tiempo y al 100%, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo, Señor. Amén, amén y amén. Tal vez tu amigo que nos ves y no sabías nada de esto, pero que quizás entiendes que tienes filtros y quisieras el auxilio de Dios para ti y tu familia. Repite esta oración conmigo y dile: Señor Jesús, perdona mis pecados, me arrepiento de ellos, te abro la puerta de mi corazón, te confieso como el Señor, te recibo como mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y hazme tu hijo hoy. Si hiciste esta pequeña pero poderosa oración, estoy seguro, amado hermano, amada familia de familias, que vas a empezar a experimentar una vida sin filtro personal y familiar. Queremos saber de ti. Llámanos, escríbenos o búscanos en www.ebenezeraposentoalto.org. Pero antes quiero orar por las peticiones. Antes de dar los anuncios, quiero orar por las peticiones. Dice orar por Gustavo Rosales, o es el hermano de la hermana Cookie. Vamos a orar por él. Entonces, Gustavo Rosales lo operan el viernes. En el nombre de Jesús, vamos a pedir sobre él que las manos de los doctores guíen en esta operación y que pues sea guardado y preservado y que la recuperación sea rápida. Ayúdame ahí, levanta tu mano. Padre, ponemos nuestras manos sobre esta petición y te suplicamos que guíe las manos de los doctores, Señor, que aún por medio de la medicina tú obres un milagro poderoso, Señor, y que su recuperación sea, Padre, rápida, Señor. Lo cubrimos con tu sangre preciosa y pedimos que en esa operación te glorifiques tú, Señor, en la vida de Gustavo Rosales, Padre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor. Amén, amén y amén. Así es de que yo te invito para que el día de mañana pues nos conectemos. Mañana continúa el retiro de invierno ya en Guatemala. Igual nos vamos a conectar, nos vamos a enlazar, ¿verdad? Desde las 9 de la mañana hasta la noche, todo el día de predicaciones, ¿verdad? Y el apóstol al final tiene el foro apostólico, así es de que te invitamos para que seas parte. Entonces es miércoles, jueves y viernes desde las 9 de la mañana en adelante, y te invito, amado padre de familia, para que este sábado a partir de la 1:30 te recuerdes, tenemos el programa Cristo ama a los niños, para que lleves a los pequeñitos, ¿verdad? Y que los pongas ahí, que vean este programa, que le estamos dedicando el corazón ahí para que tus hijitos sean bendecidos, ¿verdad? Nos gustaría que les tomaras fotos a tus hijitos y que nos las envíes, porque los bendecimos a los hermanos que nos envían sus fotos, Carmencita, de sus hijitas que están haciendo las manualidades. Eso nos bendice. Si a uno alcanzamos a bendecir, es una bendición, pero yo sé que hay más, así es de que yo te invito para que lo hagas, para que hagas ese esfuerzo. Y también te invito para que visites nuestras redes sociales, ¿verdad? Si tú quieres visitar nuestra página de Facebook, nuestra página de YouTube, nuestra página web, ahí tenemos nosotros las actividades, ahí tenemos la videoteca, nuestras redes están saliendo aquí a mi mano izquierda. Ahí visita, sé parte de esta familia virtual, porque también queremos dejar un legado de bendición para aquellos que la visiten. Así es de que no me resta más que bendecirte en el nombre de Jesús y recordarte lo que dice el profeta Jeremías, que el Señor tiene planes
para bendecirte a ti, a tu casa, a tu familia. No son planes malos, sino para bendecirte, darte un futuro y una esperanza. Que el Señor te bendiga rica y abundantemente.